Entonces, es necesario e importante que usted como estudiante pueda irse familiarizando, porque como les repetía en una clase anterior, el primer semestre, después de haber aprobado el curso de admisión y nivelación, este, mm, ustedes van a utilizar en su gran mayoría estos factores de conversión en diferentes temas, como por ejemplo cinemática, como por ejemplo movimiento gravitacional, como por ejemplo mediciones de temperatura, como por ejemplo hidrostática, como por ejemplo hidrodinámica, y el último de los temas que estamos viendo en física en este semestre, que es movimiento armónico simple, ¿sí? Y la mayoría de estas unidades temáticas utilizan medidas de conversión como la longitud, la aceleración, la masa, etcétera, y sus respectivas fórmulas, ¿no? Entonces es interesante y necesario que usted se familiarice con estas medidas de conversión de unidades, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos en la aceleración la relación que existe entre 1 metro por segundo al cuadrado, que es igual a 100 centímetros por segundo al cuadrado, y este es igual a 3,281 pie por segundo al cuadrado. Entonces aquí nos da un factor de compresión muy interesante del sistema inglés, pasa al sistema internacional, del sistema británico. Entonces también tenemos la masa, también tenemos el área, la fuerza, volumen, presión, tiempo, energía. También inclusive tenemos la conversión de los ángulos, que no lo hemos topado aquí. No tengo yo un ejercicio relacionado a aquello, pero observe la relación que existe, ¿no?, entre el radián y los grados sexagesimales. Un pi radián es igual a 180 grados, o un radián es igual a 57,30 grados. Entonces, son temas que usted va a utilizar y va a aplicar en futuros procesos educativos, ¿no? Sí. Habla sobre la rapidez, que tiene que ver bastante con dinámica, con cinemática, equivalencia, masa, energía, la potencia, que tiene que ver con trabajo, potencia y energía. Aquí en la siguiente ficha estamos las constantes físicas fundamentales. Son constantes que uno ya tiene conocimiento a lo largo de sus estudios. En algún momento algún profesor se les pudo haber proporcionado. Por ejemplo, la rapidez de la luz, la magnitud de la carga eléctrica, la constante gravitacional, la constante de Planck, constante de Boltzmann, número de Avogadro, constante de los gases, la masa electrónica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, que usted tiene un sinnúmero de constantes físicas fundamentales. Si se llaman constantes, es porque son valores que no van a cambiar, ¿sí? Aquí tenemos otras constantes útiles, por ejemplo, la presión atmosférica, la que se utiliza bastante en el tema de presión hidrostática, presión hidrodinámica, ¿sí? La unidad de masa atómica, etcétera, etcétera. También están los datos astronómicos, por ejemplo, el Sol, cuánto es la masa del Sol, la masa de la Luna, etcétera, 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 ¿sí? Y cuál es el radio de cada uno de estos cuerpos del espacio, ¿no?, del universo. Entonces, también nos están dando los datos. Esto se lo utiliza en notación científica porque en notación científica se toman en cuenta cantidades extremadamente elevadas o cantidades extremadamente pequeñas. Los prefijos de las potencias de base 10, prefijo significa un nombre, por ejemplo, yocto es 10 a la menos 24, septo 10 a la menos 21, por ejemplo, acá tengo zeta que es 10 a la 21 y iota que es 10 a la 24, o sea, de extremo a extremo, ¿no? Cantidades súper pequeñas y cantidades súper grandes. Aquí nos estaba mostrando un ejemplo, por ejemplo, un fenómetro, fentómetro es igual a 10 a la menos 15 metros. Un pico segundo es igual a 10 a la menos 12 segundos. Un nanocoulomb es igual a 10 a la menos 9 coulomb. Y un microkelvin es igual a 10 a la menos 6 Kelvin, ¿no? Ustedes ven cómo se los está representando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, no tenemos nada más.
Entonces, usted tiene a la mano eso y vamos a... las actividades o los trabajos que vamos a hacer hoy día son de carácter individual para no perjudicar a nadie, ¿no? Como por ejemplo la señorita Vera Coveña tuvo que, ya más o menos me hicieron a conocer cuál es la situación que estaba pasando. Entonces yo no puedo en ese sentido decir, vamos a hacer por grupo, incluyanla a ella. Ya tendrá ella la oportunidad y así como el que ha faltado hoy día, la oportunidad de recuperar esta calificación de la clase de hoy día que va a ser participativa, ¿sí? Es decir, estudiante que participe, estudiante que se gana la nota hoy día. Tengo un sinnúmero de propuestas que se las voy a compartir en este momento, pero yo no sé por qué la pantalla no me quiere coger el capture. Es más, la tecla control V no me facilita, no sé, algo le moví por ahí y ahora ya no se me puede copiar y pegar. Peor cortar y pegar, yo no sé qué pasará. Bueno, no importa, ya igual con la asistencia de ustedes ya voy a tomar en cuenta. Ok. A ver, ¿en dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Conversión de unidades. Listo, muy bien. Ok, aquí están las primeras actividades facilitas como para que las personas aquí presentes puedan desarrollar en su cuadernito. Cuaderno a la mano, por favor. Ahí están las primeras unidades de conversión. Dice, realiza las siguientes conversiones de 10 metros a milímetros, 20 centímetros a metros, 6 micrómetros a metros y bueno, una cantidad grandota que es 10.000 millones a gigametros. 0,0004 metros a micrómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen su tablita, ¿sí? Ustedes tienen su tablita. Por favor, vamos haciendo estas conversiones básicas. Usted necesita practicarlas. De nada sirve que el profesor las resuelva y usted las vea, después se va a olvidar. Entonces, prefiero que usted lo vaya demostrando poco a poco en sus respuestas, ¿no? Si ya tiene la respuesta, me va mostrando y por la pantalla y de esa manera vamos a ir resolviendo los ejercicios, ¿sí? Dispénseme un ratito que me voy a ver un vasito de agua ya que me estoy muriendo de sed.
Ya llegué, ya llegué. Listo, a ver. ¿Quién ya tiene resueltos los primeros ejercicios? En la A sale 10.000 milímetros. Ya, entonces usted hizo así, 10 metros. ¿Y un metro cuántos milímetros tiene? Perdón, tiene 1000 mm, ¿no? Entonces usted simplifica metros con metros y si es verdad le sale 10.000. ¿Cuánto dijo? 10.000. 10.000 milímetros. 10.000 milímetros, exacto, muy bien. O 10 a la cuarta, ¿sí? 10 a la cuarta si lo queremos expresar en notación científica. O 1 por 10 a la cuarta también podría ser, ¿no? 1 por 10 a la cuarta. Muy bien, ahora 0,0004 o 4 10 milésimas de metros a micrómetros. Ya sabemos que un metro es igual a 10 a la sexta, ¿no? Micrómetro. Entonces ahí hacemos la conversión, ¿sí? Sale 400. ¿Cuánto sale? 400. ¿Seguro? Entonces multiplicamos 10 a la sexta por 0,0004 y me sale el resultado tal y cual dijo la compañerita, ¿no? Que es igual a 400 micrómetros, ¿sí? 400 micrómetros. Aquí lo que simplificamos es la unidad del metro. Y me da 400 micrómetros. Ok, ya vamos cogiendo, ya vamos cogiendo valor y fuerza y coraje. 30 minutos a segundos está fácil, ¿no? Porque es 30 por 60, que esto es igual a, ¿cuánto? 1.800 segundos. 1800 segundos, muy bien, sí, muy bien. Y de 2 horas a segundos se multiplica 2 por ¿cuántos segundos? 3.600. 3600, entonces lógicamente 3600 por 2 sale 7200 segundos. ¿Sí? Entonces, no se olvide que cuando ya existen factores de conversiones, como en este caso de kilómetros por hora a metros por segundo, hay que hacer doble factor de conversión, ¿no? Utilizar doble factor, tanto los kilómetros a metros y las horas a segundos. Y lo contrario también, ¿no? Cuando es la conversión de metros a segundos, también se utilizan dos factores de conversión, de metros a kilómetros y de segundos a horas. Y utilizamos las mismas equivalencias, ¿no? En este caso, un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Para ambos ejercicios se escribe la misma correlación de valores o de significancias de valores, ¿no? Para este proceso de conversión de unidades, factores de conversión. Listo. Muy bien, con respecto a la notación científica, para reforzar lo que ya estábamos haciendo hace un momento, aquí permítame presentarles esta parte teórica numérica, ¿sí? Donde me dice, por ejemplo, que 10 a la menos uno es como dividir uno para 10 y esto es igual a 0,1. 10 a la menos 2 es lo mismo que decir uno sobre 10 al cuadrado o uno sobre 100, 0,01. 10 a la menos 3 es decir que uno sobre 1000 o uno sobre 10 al cubo, 0,001. Y 10 a la menos 4 uno dividido para 10 a la cuarta o uno dividido para 10.000 que sale 0,0001.
Entonces, esa es la parte de notación científica. Hay cantidades extremadamente grandes, como por ejemplo las que estamos viendo a continuación. El radio de un protón y la galaxia Andrómeda. El tamaño para uno es extremadamente pequeño, que a veces no tenemos espacio en donde escribimos para completar toda la cifra completa. Entonces utilizamos la notación científica con base 10 para poder expresar las mismas cantidades, los mismos números, pero de otra forma, ¿no? Esto es muy importante que usted sepa convertir los factores en notación científica con base 10. Aquí en este caso, si usted se da cuenta, la coma va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo en decimales en cantidades extremadamente pequeñas, ¿sí? Y asimismo hay notación científica para cantidades extremadamente grandes. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio de los que estábamos haciendo ayer, ¿sí? Este de aquí, si tienen en las diapositivas, la relación que existe entre entre algunas expresiones de, por ejemplo, del radio del Sol, la altura del Monte Everest, que son lugares extremadamente inmensos. Se lo puede expresar de forma redondeada en notación científica, la altura o la distancia, ¿no? Que está dada en metros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un tema que no sé si estará en las diapositivas que habla sobre errores de las mediciones. Cuando uno hace una o varias mediciones, a veces tiene varias perspectivas de tomar las mediciones. Supongamos que voy a medir un esfero, por ejemplo, y el esfero tenga un valor estándar de 10 centímetros, por ejemplo. Pero usted coge la regla y dice la primera medición le salió 10,1. Después viene otra persona y hace la misma medición y no le sale 10,1, sino 9,9. Después viene otra persona y dice, no es 9, exactamente es 10,12. Y otra persona dice, no, 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 es 9,95. Entonces ahí nosotros tenemos que estimar los errores en las mediciones, que no es otra cosa más que, como yo les decía ayer, que el error es el valor medido de lo que está haciendo de la práctica de medir menos el valor verdadero, o sea, el valor estándar. Si por la descripción del envase o del producto me dice que tiene una longitud de 10 centímetros, entonces ese es el valor verdadero, pero yo cojo la pluma y ya me sale 10,1, 9,5, 10,12, 9,95, etcétera, etcétera. Entonces esos son valores medidos. Entonces, el error es el valor medido menos el valor verdadero. Anótelo por allí, por favor, porque con esto vamos a trabajar ya mismo, ¿sí? Entonces, el error es igual al valor medido menos el valor verdadero. También podemos nosotros calcular la incertidumbre experimental, la incertidumbre absoluta y la incertidumbre relativa y la incertidumbre porcentual. ¿Qué es la incertidumbre? No es otra cosa más que el rango de error que se puede cometer al momento de una medición, ¿sí? Esa es la incertidumbre básicamente, ¿sí? Por lo general, en la parte técnica siempre hay tolerancia. Bueno, a nivel general, ¿no? Porque inclusive ustedes que van a ser licenciados en ecología, de pronto en algún momento van a tener que ir al campo y medir, por ejemplo, cuál es el área o cuál es la hectárea o cuál es la longitud de este terreno que está destrozado, que está derrozado, que está contaminado. Entonces, por ejemplo, ahí irá el señor Tigrero con una cinta métrica y dirá, a ver, la longitud de este terreno es de 10,5, pero de pronto va la señorita Angulo y dice, no, no es 10,5, sino 10,55. De pronto no la compañía Sarai dice, a ver, yo voy a medir, no, 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 ni 10,55 ni 10,5, sino 10,45. Entonces ya nosotros ahí vamos a medir la incertidumbre, ¿no? Que básicamente es un valor ínfimo que se le toma en cuenta al momento de una medición, ¿ya? Entonces, la incertidumbre tiene que ver bastante con con la tolerancia de una medición, ¿no? Se lo representa, por ejemplo, aquí, como usted está viendo, ¿no?
90,4 más menos 0,1 centímetros, que básicamente esa sería la incertidumbre, ¿no? El 0,1. Entonces hay incertidumbres absolutas, ¿sí? La certidumbre absoluta, por ejemplo, si usted tiene, escuche bien lo que le voy a decir para que no se equivoque, porque puede ser que en un ejercicio le salga solamente un dato. Supongamos que usted midió su teléfono y su teléfono le salió la medida 8,35 o 8 centímetros con 35 milímetros. ¿Sí? Entonces usted quiere calcular la incertidumbre de ese valor de 8,35. Estoy escribiendo así más o menos, ¿no? Para que me vayan entendiendo, ¿sí? Más o menos lo voy a escribir así. Aquí en este espacio de acá lo voy a escribir que está en blanco. 8, perdón, 8,35. ¿Sí? Estamos hablando de 8 centímetros con 35 milímetros. Como ya sabemos nosotros convertir 8,35 centímetros a milímetros, ¿cuánto sería? A ver, 8,35 centímetros a milímetros, ¿cuánto sería? ¿Nadie? Les pregunto para calificarles. Un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? Jóvenes, un centímetro es más o menos ahí. Creo que el porte de su uña de su dedo. ¿Cuántos milímetros caben allí? Coja la regla y cuente todas las rayitas pequeñitas. Más o menos como esta regla que está aquí. Un centímetro es de esta raya de aquí a esta raya de acá. 10. 10 milímetros, sí, por favor. 10 milímetros. Entonces, entonces, ay, perdón. Entonces, 8,35 centímetros que midió mi teléfono. Al convertirlo en milímetros, ¿me salió cuánto? 835 milímetros. Y quiero yo calcular la incertidumbre absoluta de esta medición. Entonces, Es ¿cómo? 83,5. 83,5, ya, gracias. Muy bien. Entonces tenemos 83,5 milímetros, ¿sí? 83,5 milímetros. ¿Cuál es la mínima unidad de esta medida? El milímetro, ¿no? Entonces estamos hablando de 0,5. El decimal que está aquí, el decimal que está aquí, que es el milímetro, la mitad de un milímetro, ¿cuánto es? Un milímetro dividido para dos. ¿Cuánto es eso? 5. Un milímetro dividido para dos es 0,5. 0,5. Entonces la incertidumbre absoluta sería 83,5 más menos 0,5. ¿Sí? Esa sería la incertidumbre. Si yo tuviera, por ejemplo, mi máxima unidad, 10,5 metros. 10,5 metros. En centímetros, ¿cuánto sería esto? 10,5 metros. En centímetros sería un metro. Mira, por eso es importante la conversión y saber los valores. Un metro es igual a 100 centímetros. Entonces aquí es igual 10,5 por 100.
Mil, 1050. 1050, muy bien. 1050 centímetros. Entonces la mínima unidad de este valor es el centímetro. Entonces un centímetro, ¿a qué es igual? Un centímetro dividido para 2, ¿a qué es igual? A A 0,5. 0,5 centímetros, ¿no? Entonces la incertidumbre absoluta sería 1050 más menos 0,5. Que si estaremos hablando de intervalos sería 1050 más 0,5 o 1050 menos 0,5, ¿no? Que esa sería la incertidumbre absoluta. Entonces vamos analizando la parte conceptual. Yo creo que esta parte si no la tienen, traté de tomar un capture de pantalla entonces. No, ya mismo yo le hago el capture de pantalla cuando me permita la computadora. Me dice, ¿qué es lo que dice aquí? Por ejemplo, dice, la incertidumbre absoluta generalmente es igual a la mitad de la división más pequeña de la escala del instrumento. Si yo estoy midiendo con un metro, la escala más pequeña de ese metro sería el centímetro. Si estoy yo midiendo con una escuadra que tiene centímetros y milímetros, la escala más pequeña de esa escuadra sería el milímetro. Entonces lo divido para 2 o le saco la mitad, que es lo que me dice aquí este ejercicio, no, perdón, esta parte teórica, ¿sí? Entonces la incertidumbre absoluta generalmente es igual a la mitad de la división más pequeña de la escala del instrumento. Hay incertidumbre absoluta, pero también hay incertidumbre, En absoluto. Ay, perdón. perdón, incertidumbre relativa. Cópiese esta pequeña formulita, por favor, donde usted va a calcular la incertidumbre relativa, ¿sí? ¿Cuáles son los valores? Dice, a ver, eh, I sub X o lambda sub X es igual a incertidumbre relativa de la magnitud. Lambda X es igual a la incertidumbre absoluta de la magnitud y X sub 0 valor medido de la magnitud. Ok. Entonces necesitamos dos datos nada más, ¿no? Sí. Para poder calcular la incertidumbre relativa, que no es otra cosa más que dividir eh, los valores de la mínima medida de la escala sobre el valor inicial, en este caso X sub 0, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que con una cinta métrica, graduación de 1 centímetro, 0,1 centímetro se midió primero el diámetro de una moneda y se obtuvo el resultado, ¿no? El diámetro 2,4 centímetros con un margen de error de 0,05 centímetros, ¿no? Posteriormente se midió la altura de una mesa a la que le dio el siguiente resultado. La altura 90,4 más menos 0,05. Esa es la tolerancia del error, ¿no? Esa es la incertidumbre absoluta, el 0,05. Entonces yo voy a dividir la incertidumbre absoluta sobre el valor medido. En este caso, para el tema de la moneda es 0,05 dividido para 2,4, que es el diámetro. Y para el tema de la altura es 0,05 dividido para la altura, que es 90,4 centímetros. Este valor que está aquí, que me sale en decimales, se lo multiplica por 100 y nosotros ya encontramos el porcentaje, la incertidumbre porcentual, ¿sí? Que no es otra cosa más que multiplicar por 100 el resultado que obtenemos de la incertidumbre relativa. Y para calcular la incertidumbre relativa, nosotros necesitamos la incertidumbre absoluta, que no es otra cosa más que el valor medido y la tolerancia que se calcula dependiendo de la unidad de medida que tenga la escala, ¿no? Si es en milímetros, se divide uno para 5 milímetros. Y si es el centímetro, se saca la mitad del centímetro, ¿no? Que es 0,5 centímetros. ¿De acuerdo?
Listo. Yo creo que eso es lo que faltaba de explicar ayer. Y esto ya aquí yo les expliqué, ¿sí? Que se saca la media de los valores y con la media se saca también la incertidumbre, ¿no? De las medidas no reproducibles. En este caso, por ejemplo, si tengo yo varios, aquí venga el ejemplo del atleta, ¿no? Que va recorriendo cierto tiempo y dice que el valor promedio es 32,2 más menos 3,2 segundos, ¿sí? Entonces, para calcular lo que necesitamos es simplemente, a veces no nos dan el valor de en medio, sino que nos dan los valores extremos. Yo lo sumo y lo divido para 2 o simplemente le veo la tolerancia, el rango que puede ser desde la mitad a la derecha y desde la mitad a la izquierda. Entonces, y por lógica también puedo yo colocarle el valor verdadero, ¿no? El valor verdadero. Y de ahí, pues básicamente ya se saca la media y después se saca la tolerancia de error, ¿no? La tolerancia. Listo, entonces eso es en cuanto a aquello. Si hablamos de cifras significativas, quiere decir que usted va a aplicar la técnica de redondeo para poder acortar los valores decimales de una cifra. Repito, la cifra significativa significa que usted eh, va a acortar la parte decimal a través de la técnica del redondeo. Si usted tiene, por ejemplo, 0,05, entonces usted puede aplicar una cifra significativa y redondear y dejar a 0,1. Si usted tiene 0,83, perdón, 0,83 centímetros. Entonces, ¿cuál sería la cifra significativa de 0,8333333333? Y sigue de largo. Entonces, la cifra significativa sería que yo vaya a disminuir o aplicar la técnica de redondeo para que en vez de escribir 0,833333, que sabemos inclusive que son números irracionales, entonces nosotros utilizamos la técnica de redondeo a 2 o a un decimal en este caso. Como 3 es menor que 5, entonces yo no redondeo y dejo que sea 0,8. Ahí estoy aplicando la técnica de redondeo, ¿sí? O hasta por último con dos decimales 0,83. Pero este, es importante que usted recuerde cómo se redondea, si es pasado el 5 o disminuido en 5. Entonces eso tiene que ver muy en cuenta, ¿no? Ahora supongamos que usted va a sumar 5,1, después va a sumar 0,62, después suma 1,743, ¿sí? Entonces usted va a sumar estos tres valores, tiene que encontrarle una cifra significativa de uno o dos decimales y el resto desecharlos. Aumentar al siguiente número en caso de que sea 5 más de 5 o dejarlo en el mismo número o disminuirlo en caso de que sea 5, perdón, menor que 5, ¿sí? Entonces de eso se trata la cifra significativa más que en otra cosa de restar nada más o de sumar o de multiplicar o de dividir cosas básicas que ya en ese sentido pues lo necesita usted recordar, ¿no? ¿Sí? Listo, perfecto, muy bien. Entonces le voy a pasar el documento a la señorita Sadi. A ver, ¿dónde está? Déjeme verle. Ya, es este que está aquí. Sí tiene activado el WhatsApp, señorita Sadi, ¿no? Sí, profe. Ok, ya le paso entonces. Sadi, nivelación. Todavía no está habilitada la plataforma, ¿no? No, no. Ok, si hoy día se habilita, aunque sea a las 11 de la noche, les envío las asignaciones, ¿sí?
Entonces, en esta recta numérica vamos a colocar 92.0. Aquí sería, no les voy a colocar solamente los valores que me piden, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeños. Más pequeño vamos a hacerle, ya. 92.0. Aquí sería, no, vamos a colocarlos ya para que después no digan que lo hice incompleto. Entonces 92.0. De acá sería 92.1. Ya. La de acá sería, ¿cómo sería la de acá? 92.2, que es la que nos está dando el ejercicio. 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.6, 92.6. ¿Ok? Entonces, si me dicen que estoy trabajando con un valor medio, el valor medio estaría, vamos a colocar todos los valores que está aquí, 92.3. Vamos a trabajar acá, 92.4. Y la de acá es 92.5. ¿Ya? Entonces vamos a colocar las dos de color amarillo. La de acá de color amarillo. Listo, entonces. ¿Cuál es el valor medio de esos dos intervalos extremos? Ahí está noventa y dos punto facilito. cuatro Entonces con ese 92.4 sería entonces. Si quiero calcular un valor absoluto sería 92.4 más menos ¿cuánto? 0,2, ¿sí o no? Porque si yo le resto 0,2 me va a salir 92.2 y si yo le sumo 0,2 me va a salir 92.6. Entonces este es el valor absoluto. Perdón, la incertidumbre absoluta. ¿Cómo sería la incertidumbre relativa? Y sub R sería igual a 0,2 dividido para 92.4. Entonces eso sería igual, ya usted le saca el valor. Y ese valor, después para calcular la incertidumbre porcentual, usted le multiplica a la incertidumbre relativa por 100%. Y ya le sale la incertidumbre porcentual. ¿De acuerdo? Ahí estuvo fácil, ¿sí o no? Está bien. Recuerde algo muy importante. En el literal A, por ejemplo, usted está sumando con un decimal en el primer término, en el segundo término con dos decimales, en el tercer término con dos decimales más. Entonces, si usted suma, ayúdeme por favor con la suma. 4,6, lo voy a hacer de forma vertical, ¿no? 4,60 más 4,82 y más 3,06. ¿Cuánto me sale la respuesta? punto 730 no, no, 12,48 centímetros. 12,48 centímetros. Ok, esa fue la suma normal, ¿no? Pero si me dicen que tengo que hacerlo con cifras significativas, entonces si tengo dos decimales, tengo que transformarlas a un solo decimal. Entonces, aplicando la definición de cifra significativa, sería que esto sería 12,5. Entonces, la aplicación de la cifra significativa significa redondear, ¿sí? Si tengo tres decimales, redondearlo a dos. Si tengo dos decimales, redondearlo a uno. Si tengo un decimal, redondearlos a números enteros dependiendo del valor que me aparezca en el decimal. Por ejemplo,
Si usted tiene 36.831, 36,831 menos 4,1, entonces entiendo que me va a salir 139,04, ¿no? 40,931. Si aplicamos cifras significativas, estaríamos diciendo que esto es igual a 41, ¿sí o no? ¿Sí, no? Si aplicáramos con un decimal, esto sería igual a 40,9. Y si aplicáramos a dos decimales, esto sería 40,93. Lo correcto en cifras significativas sería redondearlo a 41. ¿Sí? Redondearlo a 41, porque el 0,9 ya me indica que está próximo al siguiente valor. En este caso sería 41. Entonces, ¿cuál es el concepto de aplicación de las cifras significativas? Redondear al próximo, ¿no? Al inmediato superior en caso de que el valor decimal sea 5 o mayor de 5. Si es 5 o menor de 5, ya quedaría en cifras significativas dependiendo de los decimales. En este caso, como tengo tres decimales, puede ser que en alguna pregunta dice, yo le diga, aplique las cifras significativas en dos decimales, o en un decimal o en números enteros. Entonces ahí usted tendría que tomar la decisión, ¿no? Vuelvo a repetir, en cifras significativas 40,931 sería sin decimales 41. Con un decimal 40,9, nada más. ¿Sí? Con un decimal 40,9. Entonces ahí usted tiene que ver, bueno, en la suma y en la resta no hay muchos problemas porque no se aumentan los decimales, pero por ejemplo en la multiplicación de 36,2 por 4,4 le va a salir 159,28, que en la cifra significativa sería 159,3. ¿Sí? 159,3. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien.